Imagina aprender todo tipo de hechizos para terminar muriendo a manos del mago más poderoso de la historia. Aunque no todo es malo, ya que regresas en el tiempo y aprovechas esto para volverte fuerte y enfrentarlo una vez más, ya que fuiste su clavo durante muchos años y quieres hacerlo sentir el sabor de la derrota. Así comienza el regreso del mago ilegítimo. Resumido. En algún lugar, un gibberno chocaba los cielos con gran majestuosidad, pero sobre todo con mucha libertad, y desde abajo, alguien lo estaba mirando. Este es nuestro prota que se llama Aster, que herido después de una dura batalla, está embelesado por la bestia, y sintió un poco de envidia por su libertad. Es por eso que desde ese día seguirá su propio camino, pero este está manchado de sangre. Hacia las afueras del territorio, nuestro prota tiene apresado a alguien. Este le acusa de haber ocultado sus habilidades mientras estaban trabajando juntos, pero con una sonrisa arrogante, nuestro prota le dice que se calle, ya que él va a hacer las preguntas, y sacando un libro de su cintura, le pregunta si ese es un tomo mágico, mientras aprieta las cuerdas mágicas. El otro, con la voz entrecortada, le dice que sí, pero también esa cosa es la principal razón por la que se organizó un escuadrón para poder perseguirlo, y que no se debería sentir tan especial. Pero ignorando sus palabras, nuestro prota le pregunta si sabe cómo usarlo, ya que esas últimas palabras despertaron un poco su curiosidad, ya que si su señor supiera cómo usarlo, no estaría acumulando polvo en las bóvedas, y se organizó todo un escuadrón para volver a recuperarlo. Quiere decir que tiene mucho valor. En eso el otro le amenaza diciendo que si se lo entrega en este momento, hablará con su jefe para que le muestre misericordia, y tal vez puedan volver a trabajar juntos una vez más. Pero él responde con una sonrisa y le dice que alguien de su nivel no tiene autoridad para esas cosas. Y justo cuando estaba por eliminarlo, sintió una poderosa presión mágica que lo desconcertó por un momento. Rápidamente volteó a buscar el origen de tal poder. Ahí vio que alguien se estaba acercándose a ellos, pero quedó helado del miedo al saber que esa persona es Farren Bond de Clan, el líder de la casa mágica más poderosa de todo el imperio y su antiguo jefe, quien con un tono muy tranquilo le dice que le gustaría tener de regreso su tomo, pero nuestro prota aún no sale de su asombro, ya que trabajó como interventor para su familia durante más de 10 años, y esto es la primera vez que ve la cara de su jefe. Pero durante todo ese tiempo, escuchó que él es el mago más poderoso de toda la historia de esa familia, y no puede imaginar qué tan vasto será su poder. Por eso hace una expresión de fastidio que termina desconcertando de Clan, y luego con un tono de burla dice que quiere quitarle lo que robó con mucho esfuerzo. Esto provocó que el poderoso mago empiece a reír de forma descontrolada, y nuestro prota lo acompañó en eso. Pero la verdad es que en ese momento se está arrepintiendo de su decisión, ya que el aura tan poderosa que desprende lo está haciendo temblar, y definitivamente este es el mago más abrumador con el que se ha topado hasta ahora. Pero de pronto, este golpea el suelo con su bastón y con un tono más serio dice que sería fácil matarlo y recuperar el libro, pero quiere proponerle algo, ya que si él mismo se lo entrega, lo aceptará bajo su mando y hará como que todo esto nunca pasó, ya que lo estuvo observando mientras estaba eliminando a sus subordinados y le pareció bastante impresionante que alguien que creció en los barrios bajos y que solamente domina técnicas muy básicas de magia haya alcanzado tal nivel de habilidad, y si regresa con ellos, le dará todas las herramientas que quiera para que pueda aumentar su nivel, ya que alguien con ese talento merece estar a su lado como una de sus espadas. Y para su sorpresa, nuestro prota dice que está de acuerdo, haciendo que este tiene su mano con una cara de felicidad, mientras le dice que luego le va a dar los detalles, aunque de pronto, Aster dice que tiene una condición, y es que lo deje ser el dueño de su casa, ya que tal y como pudo ver, alguien como él puede llegar a la cima, y apretando el puño sobre el círculo mágico, terminó asesinando al otro mago, y con una mirada desafiante, le pregunta si sabe cuántos de estos magos han caído bajo sus manos, haciendo que el otro se enfade. Por eso le pregunta que si sabe que podría morir si toma esa decisión. Nuestro prota piensa que no se equivoca, pero de pronto empezó a correr a una gran velocidad y tras dar un salto, conectó un golpe cargado con mucha energía, mientras le dice que nunca sabrá si no lo intenta. Pero The Clan dice que tal vez necesita ponerle los pies sobre la tierra, y conjurando un círculo mágico, una enorme roca afilada salió disparada hacia nuestro prota, quien logró esquivarla por muy poco, y mientras corría a su alrededor, ahí comprendió el poder de ese sujeto, ya que no encuentra ninguna apertura. De pronto escuchó una voz en su cabeza, y este le dice que debería dejar de perder el tiempo, ya que terminó chocando con una barrera mágica. Y es que durante todo ese tiempo, él nunca lo perdió de vista, y conjurando algo más grande, le dice que le va a demostrar cuál es la diferencia que hay entre ambos. Y de repente, hubo una poderosa presión.
y mientras se protege de los pequeños escombros, le dice que ese ataque no tenía la intención de matarlo y le pregunta si ya está listo para hablar. Pero desde el fondo se escuchó la voz de nuestro prota, quien le pregunta que si inclina la cabeza le va a perdonar la vida. El poderoso mago le dice que sí, pero cuando el humo se empezó a disipar, se ve que nuestro prota estaba preparando un ataque especial, y mientras lo apunta, dice que no cree en ninguna de sus palabras. Durante mucho tiempo, vivió como si fuera un perro de su casa, y mientras intensifica su maná, grita diciendo que jamás va a volver a vivir eso. Y así lanzó su ataque, pero con un simple movimiento, apareció un enorme círculo mágico que bloqueó fácilmente el ataque, pero también se expandió por toda el área. Y en el cielo empezaron a aparecer rayos morados, y mientras nuestro prota mira atónito tal demostración de fuerza, aceptó su final. Luego de un par de minutos, Aster empezó a abrir los ojos, y frente a él estaba Declan, quien le dice que está impresionado, ya que pensó que iba a morir, y es que nuestro prota acaba de recibir bastante daño. En eso Declan le pregunta si ya sintió la diferencia de poder que hay entre ambos. Aster le dice que efectivamente es alguien muy poderoso. En eso el otro le dice que su propuesta aún sigue de pie, aunque Aster dice que no hay ningún beneficio volver a ser un interventor, pero Declan dice que hay una confusión, ya que él no quiere que vuelva a su antiguo puesto, sino que quiere que se convierta en el líder de la familia Bonshin. Esto dejó desconcertado a Aster, ya que esa es una de las casas vasallas que sirven a Declan, y hay muchas igual de poderosas que sirven a su antiguo jefe, aunque ahí se da cuenta de lo que está planeando, y es aumentar su poder político para luego reclamar el trono. Por eso, mientras saca el libro, le dice que ya entendió cuáles son sus verdaderas motivaciones. Declan, con una sonrisa juguetona, le dice que si ya entendió eso, entonces ya sabe por qué quiere que vuelva junto a él. Así nuestro prota entendió el libro, y al ver esto, el otro le dice que tomó una buena decisión, y con esto, todos sus crímenes quedarán resueltos. Pero de pronto, un fuego morado empezó a aparecer sobre el libro, y con una cara aterrada, le pregunta qué está haciendo. Su prota, con una sonrisa desafiante, le dice que le está devolviendo el libro tal y como prometió, pero nunca le dijo que se lo daría completo. Y cuando el otro le estaba por amenazar, le dice que se calle. En primer lugar, no hizo esto simplemente por obtener dinero o algún beneficio, y le pregunta si escuchó el rumor del interventor que fue devorado por alguien de su familia. Él claramente lo sabe, ya que él fue el que mandó a descubrir todo este asunto. Por eso le pregunta si está haciendo esto por venganza. El otro responde que no, ya que no vale la pena. Simplemente quería honrar a sus compañeros haciendo realidad sus sueños. El problema es que para eso necesitaba bastante dinero. Y ahora que había decidido retirarse y dar inicio a una nueva vida, en ningún momento planteó aceptar su trato. Declan, completamente enojado, se da la vuelta, pero rápidamente conjuró unas llamas azules. Le dice que este es uno de los hechizos especiales de su familia, ya que es un fuego que nunca se apaga. Por eso va a arder lentamente dentro de él y va a lamentar haber tomado esa decisión. Pero mientras estaba siendo quemado, nuestro prota dice que no lo hará, ya que si le dan a escoger entre morir y volver bajo su mando, la muerte es mucho mejor. Mientras el fuego se extendió rápidamente, empezó a reír de forma siniestra, ya que nunca antes se había sentido tan libre. Y mientras ve cómo la vida se le escapa, se arrepiente de no haber podido cumplir el sueño de sus amigos. Y si alguna vez tiene una segunda oportunidad, definitivamente lo hará. Pero de pronto el fuego se paró, dejando desconcertado a nuestro prota. Pero no es su única sorpresa, ya que empezó a mirar a su alrededor y se da cuenta de que el tiempo se detuvo. Pero hay algo que está emitiendo energía, y ese es el libro. Por eso decide agarrarlo. Y al hacerlo, este se abrió rápidamente y un extraño círculo mágico apareció sobre su corazón. Y luego, todo se volvió oscuro. Luego el sonido de una moneda lo hizo despertar, pero al mirar a su alrededor se da cuenta de que está en un lugar muy diferente. Piensa que definitivamente estaba por morir, pero no entiende qué está pasando. Y tras observar todo el lugar detenidamente, se da cuenta de que está en la zona gris, el lugar donde mendigaba cuando era un niño. Y tras revisar su cuerpo, se da cuenta que regresó en el tiempo. Y luego, tras dar una pequeña vuelta por el pueblo, terminó llegando a las afueras del lugar. Ahí mira su reflejo en el agua y se da cuenta de que tiene la apariencia de cuando era un niño, pero también hay algo más, y es que la extraña marca sobre su corazón aún no se disipa y puede sentir un poco de calor.
Piensa que definitivamente el tomo mágico tiene algo que ver con esto, pero nunca imaginó que sería capaz de producir magia tan poderosa, y ahora entiende por qué su líder, que nunca se sabe mostrar en público, salió personalmente para poder recuperarlo, aunque piensa que es bueno tener una segunda oportunidad. El olor de Ryo y la brisa que le llega sobre su rostro quiere decir que no está en una ilusión, y piensa que tiene una segunda oportunidad para cumplir sus metas, y es que la razón por la que se retiró como interventor fue para cumplir el sueño de su compañero, ya que ambos salieron de la zona gris, donde tenían que mendigar todos los días para poder conseguir un poco de comida, y este le dijo que lo más doloroso que le tocó vivir fue que no tuvieran acceso a la educación, ya que si al menos hubieran aprendido lo más básico, hubieran tenido mejores oportunidades que vivir como esclavos reemplazables de un estúpido noble. Y su sueño siempre fue crear un pequeño lugar donde no importa el género o el estatus, cualquier persona podría acceder a los libros que él recolectaba. Y cuando vio morir a su amigo, decidió seguir su sueño, pero él lo quiso llevar a algo más grande, y su intención era construir una gran torre donde almacenaría cualquier tomo que ha existido en la Tierra, no importa si son de magia y cocina. Pero hay algo que definitivamente va a hacer en esta vida, y es que nuevamente robará el manual secreto de The Clan e imprimirá un montón de copias y se lo va a regalar a todas las personas. Aunque siendo realista, esta vez lo tiene un poco difícil, ya que en su antigua vida pudo acceder al lugar ya que trabajaba con ellos, pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, alguien conectó una patada sobre su rostro, y mientras estaba en el suelo, le cayó una lluvia de golpes de alguien que le reclama por haber estado perdiendo el tiempo mientras los demás estaban trabajando. Aster no entiende lo que está pasando, ya que no sabe en qué tiempo exacto acaba de regresar, pero de algo está seguro, y es que no se va a dejar seguir maltratando. Por eso agarró la pierna del otro, y mientras lo mira de forma aterradora, le dice que lo golpeó 7 veces, y por lo tanto, tendrá que recibir 70 golpes. Rápidamente él logró conectar un golpe, o lo intentó, ya que al tocar la mandíbula del otro, su muñeca se terminó quebrando. Y mientras mira porque no entiende qué acaba de pasar, terminó recibiendo otro golpe, y luego le siguió otra serie más, aunque luego este se termina tropezando, y terminó cayendo en el río, y sin perder la oportunidad, nuestro prota salió corriendo mientras le dice que va a recordar su rostro. Así, luego de un par de minutos, está sentado en un callejón, mientras mira a su muñeca hinchada, y ahí llegó una dura aclaración, ya que para poder cumplir su sueño, deberá trabajar mucho a mejorar su cuerpo. De repente, alguien le pregunta si tiene hambre, y al mirarlo se da cuenta de que es otro niño, y este lo mira con mucha curiosidad, pero mirándolo detenidamente, se da cuenta de que lleva ropa bastante costosa, y lo más probable es que sea el hijo de un noble caído, y esto siempre atrae problemas, por eso lo mejor será alejarse, y cuando intenta decirle que se vaya, este responde a darle información que no necesita, como que su madre se llama Bianca, y cuando lo recrimina, este dice que no tiene mamá, y entendiendo que tener una conversación con alguien poco razonable, le dice que lo mejor es ir por caminos separados, pero tras un par de segundos, este ni siquiera se movió. Y algo irritado, nuestro prota le pregunta por qué no se va. Con un tono muy tranquilo, este dice que irá junto a él. Completamente enojado, Aster está por decirle que se vaya, pero luego este extendió sus manos, ya que lo vio muy herido, y dice que lo va a curar un poco. Así activa un hechizo de curación, y para tranquilizarlo, le dice que se llama toque mágico. Pero nuestro prota está impactado, ya que esto no es un simple hechizo, sino que se llama luz de sanación, una técnica secreta de la familia Blander. Todos sus instintos le dicen que se está metiendo en algo peligroso. Por eso piensa que demonios hace un Blander en la zona gris, ya que en ese tiempo ellos aún seguían siendo una familia poderosa. Y tras mirarlo detenidamente, le pregunta si se llama Demian. Este respondió completamente encantado, pero esto asustó más a nuestro prota, ya que pudo ver el color de sus ojos, y esto le trajo muy malos recuerdos, ya que cuando trabajaba como interventor, los de Clan lo mandaron a una misión, ya que tenían un conflicto con la familia Blander, y los agentes que habían enviado tenían un serio problema. Y es que según un rumor, hay un monstruo en ese lugar que ya mató a muchas personas. Pero al llegar, se encontraron con una escena aterradora, ya que el causante de tanta muerte no fue ninguna bestia, sino una persona que con gran facilidad partió a la mitad a uno de sus compañeros. Y por más que lo atacaban, este seguía lanzando hechizos de curación por todo su cuerpo, restaurando cada herida rápidamente. Y desde entonces se lo conoció como el monstruo de los Blanders, un carnicero que no moría por más que lo atacaban. Y su descripción era que tenía los ojos de diferentes colores. Y al ver que tiene esa misma persona frente a él, piensa que será un gran problema, aunque también se pregunta por qué uno de los descendientes de los Blanders está en un lugar tan desastroso como este.
y mientras lo observa dice que no entiende nada. De repente este se levanta y dice que quiere comida, ya que según su madre, si quiere mantenerse sano, tiene que comer bien todos los días, y al ver que está muy golpeado lo invita a comer. Aster se levanta mientras piensa que tiene razón, pero también le pregunta si tiene dinero. De repente, este le muestra una pequeña bolsa con una gran cantidad de monedas de oro, y la actitud de nuestro prota cambió, ya que la agarró por sus hombros y dice que desde hoy son mejores amigos, y los amigos siempre deben compartir las cosas, y por eso es hora de que vayan a comer. Así, tras un par de horas, vemos que están completamente saciados, pero también alquilaron una habitación en ese mismo lugar. Demian, asombrado, dice que nunca imaginó que se podía dormir en el mismo lugar donde se come, ya que desde el día que escapó de su casa, solo estuvo durmiendo en las calles. Nuestro prota pregunta cuántos días ha estado solo. Demian dice que no lo sabe, pero que durmió 10 veces desde que salió de su casa, aunque también suele tomar 2 siestas por día, así que no lo sabe con certeza. Y sin querer complicarse, nuestro prota llega a la conclusión de que tal vez debe estar 4 días fuera de casa. Luego lanza un grito de frustración, ya que es muy difícil estar con un loco como él, pero mientras se queda en la zona gris, va a tener que protegerlo, ya que no estaría mal hacer una conexión con esa familia, y alguien como él puede que le sea de mucha ayuda cuando se tenga que enfrentar a The Clan. Luego dice que va a descansar un momento, así que no lo moleste, pero en realidad está utilizando una técnica de respiración, ya que en su vida pasada sentó las bases mágicas con todo lo que le enseñaron a los interventores, pero ahí descubrió que estos tenían límites, y por eso empezó a meterse a varias clases nobles para robar cualquier hechizo que se encuentre. Casi murió muchas veces, pero aprendió cosas muy importantes, como la técnica del cuerpo endurecido, que es usada solamente por los caballeros, e incluso magia espiritual y de invocación. Pero justo antes de morir, pudo ver en primera persona la manifestación del desastre andante, y por eso esta vez tendrá un nuevo comienzo, ya que quiere alcanzar ese nivel. Pero eso se empezó a concentrar para poder absorber el maná, pero de pronto el círculo sobre su pecho se activó y de golpe absorbió una gran cantidad de maná. Por eso sintió que su cuerpo se estaba calentando y sentía que se iba a desmayar, pero sabe que no puede hacerlo, porque si no perdería todo el progreso. Pero también notó algo raro, y es que de su mano empezó a salir una energía azul. Estas son las impurezas del maná, y entendió que este extraño círculo lo está ayudando a mejorar. Tras un par de segundos se levantó exaltado y rápidamente examinó su estado. Ahí notó que la pureza de su maná es mucho mayor que la que tenía en su anterior vida, pero luego la emoción se esfuma, ya que a pesar de esto, aún hay una gran diferencia de lo que lo separa con ese monstruo. Pero no está triste, ya que con este pequeño avance, sus probabilidades de derrotarlo acaban de aumentar aunque sea un poco. Luego en la mañana siguiente, decidió cambiarle la ropa a Demian y también le pintó el pelo para que no llame la atención, aunque no hay mucho que hacer con sus ojos. Luego este le pregunta qué van a hacer el día de hoy, y con una gran sonrisa, Aster dice que van a crear un poco de caos. Así fueron a un lugar secreto, donde sin pensarlo golpeó al primer sujeto que vio, ya que recordó que ellos lo hacían pedir limosna durante todo el día, para luego quitarle todas sus ganancias, y por eso vino a vengarse, aunque rápidamente salieron un montón de ellos, pero a pesar de la gran diferencia, nuestro prota esboza una sonrisa, mientras dice que hoy va a ser muy divertido. De inmediato empezó a golpear a cualquiera que se le acercaba, y a pesar de estar completamente rodeado, la sonrisa sobre su rostro nunca se borró, mientras Demian está maravillado con Aster, ya que miró cómo usaba el maná. Es que lo concentraba en la palma de su mano, y luego apretaba el puño antes de golpear, para así aumentar la potencia del golpe. Aunque también Demian curaba a todos los que quedaban inconscientes, quienes desconcertados les daban las gracias. Lo que no sabía es que nuestro prota aprovechaba esto para volverlos a golpear. Así se pasó el día, y como última víctima, queda el que lo golpeó cuando estaba sentado en el río. Luego se detiene para preguntarle cuántas veces lo está golpeando, y entre lágrimas le dice que se olvidó, y para aumentar su temor, nuestro prota le habla a Demian para que venga a curarlo, mientras se recuerda que no lo dejará hasta golpearlo 70 veces. Así llegó la noche, y tiene formado todos los integrantes de esta banda, y al ver que obedecen sus órdenes, nuestro prota está muy satisfecho, ya que batió su récord personal de golpear más de 100 veces a una sola persona. Luego, un poco temeroso, uno le pregunta si ya se pueden ir, y viendo que es de noche, nuestro prota les da permiso. Y mientras los observa irse, sintió algo extraño, y mirando a lo lejos, dice que puede sentir la presencia de alguien que se está acercando a una gran velocidad, y por lo sigiloso que es, piensa que puede ser uno de los interventores que vinieron a eliminar al descendiente de una casa enemiga, y como prometió curar a Demian, dice que no tiene otra opción. Piensa que será bastante difícil, ya que alguien que puede ocultar su presencia a ese nivel es alguien que maneja muy bien el maná y por lo tanto debe ser muy poderoso. Con su estado actual será muy difícil hacerle frente, pero en su anterior vida nunca se echó hacia atrás, incluso cuando la situación estaba en su contra.
Por eso empezó a acumular una gran cantidad alrededor de su mano. Luego extendió los dedos, formando un pequeño círculo mágico. Y frente a él, empezó a comprimir el maná, hasta formarse una pequeña bala. Y tras un par de minutos, el hechizo estaba listo. De inmediato buscó su objetivo, ya que sintió la presencia que estaba demasiado cerca. Pero el momento antes de disparar se detuvo, ya que esta persona se arrodilló frente a él. Y derrapando, fue directo a abrazar a Demian, ya que resulta que ese es el mayordomo de la familia Blander, quien entre llantos reclama a Demian por haber escapado de su casa. Luego le dice que su madre ha estado bastante preocupada y es tiempo de regresar a su hogar, pero Demian se niega rotundamente, mientras dice que prefiere morir antes que hacerlo, y tras un par de segundos logró inmovilizarlo, y se presenta frente a nuestro prota diciendo que se llama Alfredo. Luego le pregunta si no le gustaría acompañarlos. Aster quedó un poco confundido, ya que la norma básica de los nobles es alejarse lo más que puedan de los inferiores como él, y por eso no entiende cuáles son sus intenciones, pero también piensa que no estaría mal para hacer una conexión con esa familia. Y sobre todo que su territorio queda a medio camino hacia la ciudad donde está la Academia Xenion, que tiene una de las mayores bibliotecas de todo el imperio, y que tarde o temprano planeaba visitar ese lugar. Por eso aceptó ir con mucho gusto. Así, tras un par de horas, llegaron a la gran mansión de los Blanders, aunque nuestro prota no está nada impresionado, ya que antes estuvo aquí, pero para robar algunos sellos mágicos. Luego Lance, que es la sirvienta personal de Demian, se lo llevó a su habitación, y Alfredo fue a la habitación de la matriarca, quien le pregunta dónde encontró a su hijo. Después de una pequeña reverencia, le dice que estaba en la séptima zona gris. Por un momento todo se quedó en silencio, hasta que de repente ella provocó una pequeña explosión, y mientras lo apunta con un círculo mágico, le pregunta si no le pasó algo a su hijo, ya que si tiene un pequeño rasguño, él será el responsable. Aunque ocultando su miedo, Alfredo dice que se detenga para escucharlo un momento. Así pasó un par de minutos, y ella se sentó aliviada al saber que su hijo se encuentra bien, mientras que Alfredo lanza un suspiro de alivio, ya que no se imagina qué le pasaría si la que fue conocida como la bruja de sangre decide desquitarse con él. Luego ella dice que vaya a descansar, ya que hizo un excelente trabajo, pero Alfredo dice que tiene algo que decir, ya que su hijo es un amigo muy interesante en esa zona, y le menciona que cuando estaba a 300 metros de ellos, él detectó su presencia, y antes de estar frente a él ya tenía preparado un ataque, pero lo que llamó su atención es que esta era una bala de maná. Esto también llamó la atención de ella, quien piensa que debe tener un buen control sobre maná, y es raro encontrar un talento de ese nivel en una zona tan empobrecida. Por eso Alfredo pregunta si puede pedirle un favor. Así, a la mañana siguiente, fue a la habitación de nuestro prota para darle la buena noticia, y es que fue escogido como su sucesor, ya que según él, no hay mayor honor que pueda conseguir alguien que nació en los barrios bajos. Pero nuestro prota se negó rotundamente. Por un momento lo observó desconcertado, pero en eso apareció Demian, preguntando por qué no quiere aceptar el puesto. Rápidamente Aster le tapa la boca, para así no incentivar más al anciano, quien hasta ahora no puede creer que hayan rechazado ese puesto, aunque pensándolo bien, tal vez aprendió magia de forma natural y al nacer en la zona gris se volvió tan engreído y piensa que puede tenerlo todo. Por eso le suelta una charla de que el mundo es mucho más grande de lo que piensa, y ahora tal vez sienta que puede conquistarlo todo, y si deja pasar esta oportunidad, perderá una gran chance de volverte más fuerte, ya que ahora mismo se lo podría considerar un goblin dentro de un cañón. Pero Aster dice que es más como un libre que hiberno, rompiendo así la paciencia al anciano, quien completamente irritado, dice que le va a mostrar la realidad del mundo. Por eso fueron al salón de entrenamientos, donde estaban los nuevos reclutas, y al tenerlo frente a él, le pregunta si aún piensa que es especial, ya que todos ellos son talentos reconocidos por la familia Blander. Aster, tras analizarlos por un momento, dice que es difícil creer que aún sean adolescentes, ya que liberan un aura de maná muy definado, y esto es imposible de alcanzar si no se tiene verdadero talento. Pero por sus expresiones, seguramente piensan que puede conseguirlo todo. Por eso dice que tiene que admitir que son impresionantes, pero que ninguno está a su altura, a lo que Alfredo trata de convencerlo, pero ante la negativa de nuestro prota, alguien levanta la mano. Este es uno de los aprendices, y dice que si realmente fuera alguien con talento, en primer lugar nunca habría rechazado la propuesta de él, y por eso sugiere un duelo, para ver si realmente está clasificado para ser el nuevo sucesor del mayordomo. Esto llamó la atención de Alfredo, y le pregunta a nuestro prota si está de acuerdo, pero este sabe cuáles son las intenciones de ese sujeto, y es que seguramente lo ven como un vagabundo con mucha suerte, que por una pequeña demostración se ganó el interés del mayordomo, y por eso quieren sacarlo del juego. Aster terminó aceptando, y pregunta si puede escoger a sus oponentes, y tras decirle que sí, escogió a uno, luego a otro y a otro, siendo un total 5 estudiantes, quienes lo miran un poco desconcertado, y mientras sonríe, Aster les pregunta si tienen miedo.
Al escuchar esto, el mayordomo se empezó a reír, mientras dice que esto se podría considerar un insulto a la casa Belander. Por eso le propone un trato, y es que si dura más de un minuto luchando contra ellos, le va a dar un buen regalo. Pero si no lo hace, tendrá que aceptar convertirse en su sucesor. Y así aceptó el duelo. Pero cuando estaban frente a frente, el instructor a cargo le pregunta al mayordomo si esto no es un poco peligroso. Este dice que ese pequeño es muy terco y necesita un poco de fuerza para poder romper esa terquedad. En esto también llegó Demian y su sirvienta, y el instructor trata de convencerlo, diciendo que su amigo puede salir muy herido. Aunque el otro dice que puede que sea verdad, pero él está aquí para poder curarlo. Y sin más que hacer, fue a la arena de combate. Aunque entre ellos hay alguien con un poco de cabeza, y esta es su sirvienta, que al ver que ni el instructor pudo detener esto, le dice a Demian que no se mueva, ya que irá un rato a ver a su madre. Luego procede a aplicar las reglas, ya que será un combate de 5 contra 1, y cuando Aster admite la derrota, el duelo terminará de inmediato. Pero mientras estaban mirando a nuestro prota, uno de ellos no puede evitar enojarse, ya que el mayordomo está siendo muy complaciente con ese bastardo, y por eso dice que lo va a aplastar. Así el instructor dice que inicien, pero sin tiempo de reaccionar, terminó recibiendo un golpe en todo su estómago, y esto lo dejó sin aliento. Pero luego escuchó otros sonidos, y al voltear a mirar, ve que sus 4 compañeros ya fueron inmovilizados, y por si fuera poco, este sujeto empezó a avanzar hacia él. Y mientras lo hace, nuestro prota dice que tal parece que le falta experiencia, pero que no se preocupen, ya que él se las va a dar en este momento. Y sobre su mano tiene 5 bolas de maná. Esto los dejó desconcertados, ya que ese es un hechizo muy básico de maná, pero tiene un gran coste y es muy inútil en la batalla, y no puede creer que los hayan derribado con esto. Y como si leyera sus pensamientos, nuestro prota dice que nunca debe juzgar a las personas. Así lanzó su ataque, y esto dio en el blanco, dejándolos fuera de combate. Pero aún no termina, ya que gran velocidad apareció justo delante de él, y mientras se dice que le va a mostrar que el mundo no es divertido, conectó un golpe sobre su rostro. De inmediato el otro dice que detengan el duelo, ya que esto no es magia, pero Aster dice que está equivocado, ya que esto es magia física, y conectó otro golpe. Luego siguió golpeando a cada uno de ellos, y mientras todos estaban aterrados, el mayordomo está impactado, ya que al fin pudo ver cómo hizo las balas mágicas y descubrió que comprimió el maná hasta 5 veces para así aumentar la potencia. Piensa que si hubiera recibido el golpe en aquel entonces, hubiera dolido demasiado, pero esto aumentó su veneración por alguien como él, ya que tiene un control innato sobre el maná y sobre todo, sabe usar magia física. Pero mientras todos estaban distraídos, llegó la señora Gamo, preguntando qué está pasando aquí. Alfredo de inmediato dice que quería hacer una pequeña prueba, pero al ver que todos sus discípulos están siendo brutalmente golpeados, dice que esto parece una masacre. Por eso ordena que todos se retiren a sus habitaciones, y el que se llevó la mayor parte fue el instructor, ya que al no establecer autoridad en su dominio, decidió despedirlo. Luego de un par de horas en su oficina, Alfredo le está pidiendo disculpas. Ella dice que entiende cuáles eran sus intenciones, pero lo llevó demasiado lejos. Pero olvidando eso, pregunta qué tal fue el desempeño de Aster. Ahí procede a decirle que puede usar magia física de una manera eficiente, pero lo que realmente le emocionó fue que tiene un gran control sobre el maná, ya que pudo comprimir una mala mágica hasta 5 veces. Esto la dejó pensativa y dice que no pudo ver la pelea, por haber derrotado a 5 de sus mejores estudiantes. Quiere decir que tiene un talento innato. Por eso pregunta si aceptó su propuesta, pero un poco apenado, Alfredo dice que la rechazó rotundamente. Por eso ella ordena que lo llamen, ya que no puede dejar escapar un talento como él. Así tras un par de minutos, nuestro prota llegó a su oficina, y dentro ya estaban Demian y su madre, quien lo invitó a tomar asiento frente a ellos, y luego le entregó una pequeña caja, diciendo que este es el regalo que Alfredo le prometió, y al abrirlo, ve que es un artículo de muy alto nivel. Aunque en vez de estar emocionado, Aster empieza a analizar la situación, ya que esperaba una comida como regalo, pero si un noble decide regalar algo así, significa que tiene otras intenciones. Y al ver su cara de seriedad, ella dice que puede aceptarlo, ya que no hay ninguna condición detrás. Pero aún desconfiando, nuestro prota pregunta si al hacerlo deberá unirse a su familia, pero con una sonrisa ella dice que no. Esto es un regalo por haber cuidado a su hijo en un lugar tan peligroso. Y tras escuchar esto, los ojos de nuestro prota empezaron a brillar, ya que es una ganancia que no esperó obtener. Pero mientras estaba distraído, ella dice que tiene algo que proponerle, y le pregunta si no le gustaría ingresar a la Academia Xenion, ya que originalmente su hijo tendría que haber ido el año pasado, pero debido a su insistencia tuvieron que proponerlo para este año, y cuando faltaban un par de días para que inicien las clases, él decidió huir de la casa. Pero al ver que le agrada demasiado, está dispuesta a pagar su matrícula con tal de que vaya con su hijo. Aster piensa que ella está siendo sincera, ya que para las familias nobles es importante que todos sus hijos vayan a la academia, ya que si logran destacar, tendrán un gran futuro asegurado. Pero también piensa que será una gran oportunidad para él,
ya que así podía ampliar su conocimiento mágico y tratar de hacer conexiones poderosas para enfrentar a The Clan, pero no puede negar que siente que le están poniendo una correa. Por eso dice que se lo va a pensar. Ella, con una sonrisa, dice que va a esperar su respuesta, pero también por curiosidad pregunta por qué rechazó la propuesta de Alfredo, y Aster le dice que no le gusta arrodillarse ante la gente. Luego pasó toda la noche entrenando la técnica de respiración, y ahí se dio cuenta de que gracias al círculo mágico pudo absorber más maná que en su anterior vida, y esto es mucho más puro. Pero también la propuesta de Gamo estuvo en su cabeza durante toda la noche, ya que aparte de hacer conexiones con magos fuertes, también podía conseguir un gran patrocinador, y tras terminar su entrenamiento, decidió salir a correr un momento, pero alguien ya lo estaba esperando. Al ver su aspecto, piensa que podría ser uno de los hermanos de Demian, y hasta le pregunta si es el famoso Aster, y para no involucrarse en problemas, nuestro prota dice que no. Esto desconcertó al otro un poco, ya que según su descripción, este sujeto tiene el pelo oscuro y una expresión de pocos amigos, y aunque se siente un poco irritado por esto, nuestro prota hace una cara adorable, diciendo que él normalmente es así, haciendo que el otro se disculpe, ya que interceptó a la persona equivocada. Pero cuando ya se estaba yendo, apareció Alfredo, quien entre lágrimas dice claramente su nombre, y que tal vez lo malinterpretó un poco, ya que eso de arrodillarse es algo que hizo por propia voluntad. Pero ahora está en problemas, ya que reveló su identidad, y esto molestó al otro sujeto, que lo empezó a amenazar por haberle mentido, y justo cuando estaba por retarle un duelo, la dura expresión de Alfredo lo detuvo. Por eso le dice que lo va a esperar al mediodía en el pabellón de artes mágicas. Y así se fue, y al ver que se libró de un problema, nuestro prota le dice a Alfredo que quiere ver a la señora Gamo, ya que tomó su decisión. Así tras un par de horas, ella ya lo estaba esperando, y le pregunta si ya tiene su respuesta. Nuestro prota le dice que va a aceptar su propuesta, y esto la pone contenta, y le dice que vaya a descansar, ya que las clases inician el día siguiente. Y cuando se fue, Alfredo entró y pregunta si aceptó su propuesta, y cuando le dice que sí, él se emociona demasiado, ya que era lo mínimo que podía esperar de alguien con tanto talento. El problema es que solamente van a cubrir el primer semestre, y los demás tendrá que pagarlo por su cuenta, y al venir de una zona tan empobrecida, aprovechará este momento para extenderle una mano, y así lo va a enlazar para que sea su próximo sucesor. Pero al ver que está hablando demasiado, ella dice que se calme un poco, aunque también entiende muy bien su situación, ya que Alfredo pasó por la misma situación con el antiguo mayordomo, y se empieza a apiadar de Aster, ya que le vienen muchos años de acosos. Pero este decidió ir al pabellón de artes mágicas, y al ingresar, alguien le pregunta qué está haciendo aquí. Tras una breve descripción de la persona que lo invitó a este lugar, el sujeto dice que ya lo están esperando. Así señala una enorme puerta, pero también le dice que tenga un poco de cuidado, dejando un poco desconcertado a Aster, quien decidió entrar, y de inmediato le cayó una pila de cuadernos envolvados, y mientras estaba limpiando, alguien apareció frente a él. Este es Henry von Blander, el hermano mayor de Demian. Este lo invita a tomar asiento, mientras se disculpa por la actitud de su hermano, ya que lo consintieron demasiado, pero jamás esperó que sea tan descortés como para amenazar a un invitado de su madre. Nuestro prota lo mira atentamente y le pregunta si trabaja en un instituto de magia. Este le dice que sí, y actualmente tiene el cargo de segundo al mando. Esto impresionó a Aster, ya que en su vida pasada, su trabajo principal era infiltrarse en los institutos de magia. También aprovechaba para robar un par de secretos, y todos ahí tenían el mismo aspecto, ya que después de tanta investigación y muchos días de frustración, terminaban quedándose calvo. Pero este sujeto está completamente impecable, y que sea el segundo al mando a tan corta edad quiere decir que es alguien impresionante, y por eso tiene que tratarlo con cautela. En eso, este dice que es alguien inusual, ya que los que viven en la zona baja siempre se ponen muy nerviosos frente a él, pero a él parece no importarle. Aster disimula una sonrisa, mientras dice que es un poco diferente, pero lo que le incomoda no muestra ningún aire de arrogancia o superioridad, y así no puede leer sus intenciones. Henry lo felicita por haber aceptado el trato de su madre, ya que él mismo es un graduado de ese lugar, y le asegura que será una gran oportunidad para él, aunque luego se disculpa, ya que se desvió del tema principal, y cambiando su actitud, le pregunta si está dispuesto a arriesgar su vida por un amigo. En eso empezó a sacar un libro, y este contiene el hechizo secreto de su familia, que es la luz sanadora, y dice que hay un asunto muy importante, y si está dispuesto a arriesgar su vida, lo recompensará entregándole el grimorio de su familia. Esto solo levantó la sospecha de nuestro prota, ya que para que ofrezca algo tan valioso, quiere decir que hay algo entre manos, pero cuando lo mira a los ojos para descubrir sus intenciones, se encontró con una mirada gélida, y esta no transmite nada. Piensa que esto será un gran problema,
problema, ya que ese sujeto lleva una máscara que oculta sus intenciones, pero también se siente más aliviado, ya que sabe que este sujeto no está mintiendo, y por eso responde que no, desconcertando un poco a Genji, y sintiéndose un poco más relajado. Aster dice que si algo vale la pena, a él recién apostaría a su vida. En eso intensifica su aura, y dice que solamente con haber escuchado su propuesta, ya arriesgó su vida, y por lo tanto podría matarlo. Pero con un aire desafiante, nuestro prota dice que lo haga, ya que no le importa morir una segunda vez. Y de repente, las hojas salieron disparadas por la gran presión mágica de Genji, que lo mira de forma desafiante. Pero a pesar de esto, Aster no se inmuta, aunque luego la presión se disipa y Genji se disculpa, ya que esto solamente era una prueba, y es que los que vienen de baja cuna siempre velan por sus propias intenciones, y quería ponerlo a prueba, ya que aunque su madre juzga muy bien a las personas, se deja llevar mucho por el sentimentalismo, y por eso le revela que actualmente está en riesgo en su propia casa. Pero no por una lucha interna de familia, sino porque está bajo la vigilancia constante de los de clan. Esto llamó la atención de nuestro prota, y le pregunta cuál es la razón. Ahí le revela que está investigando el arte de los 1000 orígenes de la familia de clan, y tal parece que lo descubrieron. Esto lo dejó verdaderamente impactado y le pregunta cómo es que aún sigue con vida, ya que según tiene entendido, si alguna familia enemiga trata de descubrir los secretos de ellos, de inmediato mandan a matarlos. Genji dice que tiene razón, ya que obtuvo esta información de pura casualidad, y aprovechando la oportunidad, empezó a investigarlo para así poder neutralizar tal poder. Pero mientras estaba investigando, notó algo raro y se dio cuenta que esta técnica está imperfecta. Y encontró la manera de poder solucionarlo, y si lo hace, se quedará con todo ese poder. Y al escuchar esto, Aster piensa que está demente, ya que hacer este tipo de investigación en los propios terrenos de su familia podría condenarlos a todos. Pero ahí recordó algo, y es que cuando los mandaron a neutralizar al carnicero de Blander, en realidad ellos estaban tratando de defender su territorio, y tal parece que este sujeto sí logró completar su investigación, y solo cuando lo hizo, su antiguo jefe decidió atacarlos, y tal parece que sí robó la información, ya que vio en primera persona lo monstruosamente poderoso que se volvió. Pero al ver que se quedó en silencio, Genji le pregunta si se está arrepintiendo, pero desviando el tema, Aster le pregunta por qué lo escogió. Ahí le revela que se dio cuenta que lo están vigilando, ya que no le contó a ningún miembro de su familia sobre esto, y aún así las cartas de investigación fueron interceptadas, y esto quiere decir que ya hay un infiltrado en su casa. Nuestro prota pregunta si sospecha de algún secretario, pero este dice que no, ya que la principal sospecha que tiene es que rastrearon quién robó esa información, y siguiendo ese mismo rastro llegaron hacia él, y para evitar que lo maten, se ve obligado a liberar un poco de su investigación para que sí vean que está mejorando el arte secreto de la familia. En eso Aster les dice que si tiene miedo de morir, debió revelar esta información directamente con ellos, quienes seguramente lo recibirían con los brazos abiertos, recordando que su propio jefe le ofreció ese mismo trato. Este dice que tiene razón, pero por razones personales no puede aceptarlo. También revela que esta investigación lo está haciendo junto a otra persona, y desde hace un tiempo, la parte que le tocó no ha tenido progresos, y mientras termina su trabajo, le dice que quiere que entregue esto al profesor Farun de la Academia Xenion, y a cambio le va a dar como recompensa el hechizo secreto de su familia. Al escuchar esto, nuestro prota sonríe, y le dice que acepta el trato, pero el secreto de su familia solamente va a ser el pago inicial, ya que cuando logre culminar su investigación, quiere ser uno de los primeros en aprenderlo. Genji dice que es un descarado, pero está dispuesto a compartir su trabajo con él, aunque también tendrá que ajustar sus condiciones, ya que el camino será bastante difícil, y al ver que tiene bastante talento, quiere que lo apoye cuando sea necesario. Nuestro prota, con una sonrisa confiada, dice que lo va a ayudar, y tras cerrar el trato, le pregunta si ese profesor es de confianza. Esto provoca una pequeña sonrisa en Genji, y le explica que en la academia fueron mejores amigos, y siempre competían por quién era el mejor de la clase, aunque esto le da muy mala espina, ya que tal parece que es otro demente. Luego de esto volvió a su habitación y sacó todos los libros que le regaló Genji, pero entre medio había una carta, y al leerla se dio cuenta que era una serie de instrucciones de cómo usar los libros, ya que explican de manera detallada cómo aprender la magia desde la manera inicial hasta el nivel más alto, y después de un par de horas de revisarlo, Aster quedó impresionado, ya que el contenido enseña de una manera perfecta cómo tener una base sólida para aprender la magia. Por eso sacó una hoja y escribió el nombre de Genji, ya que él será la primera persona que le regale el libro de The Clan. Mientras tanto, Genji está pensando que ese sujeto es muy interesante, ya que en primer lugar, solamente quería usarlo como alguien descartable, y al momento de entregar la tesis, lo eliminaría rápidamente. Pero al ver que se atrevió a desafiarlo, empezó a reír, pero también se emociona un poco, ya que parece que es un sujeto muy interesante.
Así llegó el día de partir, y afuera en el carruaje ya lo estaban esperando Demian y su madre, quien le dice que espera que pueda obtener grandes logros, y así inició el viaje. En el trayecto, nuestro prota iba revisando los libros que le regaló Genji y vuelve a decir que está impresionado con él, ya que deja ver que es un excelente estudioso de la magia, y es que el libro que está leyendo lo escribió el mismo Genji, y ahí explica con dos perspectivas diferentes el uso de la magia, y tomó como ejemplo el agua, ya que para algunos puede significar vida y esperanza, y para otros puede ser el símbolo de un gran desastre, y lo que Genji trata de decir es que lo más importante es tener una base sólida y definida de lo que uno quiere ser como mago, para que así no se encuentre con ningún obstáculo que lo pueda retener, y piensa que es por eso que pudo ver la imperfección en la técnica secreta de los de clan. Pero luego Demian lo saca de sus pensamientos, ya que le avisa que llegaron a la academia, y al mirar por la ventana, ve el enorme puente que lleva directo hacia ese lugar, aunque luego Lancy dice que hasta aquí termina el recorrido, y desde ahora tendrán que ir caminando. Esto es debido a la enseñanza del fundador de la academia, ya que creía que no importa la diferencia social, todos tienen que tomar el mismo camino para llegar a la cima, y tras desearles suerte, nuestros personajes iniciaron el recorrido, aunque Demian está mucho más emocionado de lo habitual, y agarrando a nuestro prota, le dice que tienen que apresurarse, ya que según Lancy, si llegan tarde se quedarán sin asientos, y antes de que pueda decir algo, terminó siendo arrastrado. Así llegaron al lugar, donde nuevamente Demian está emocionado, aunque ignorándolo, Aster sacó sus cartas para buscar el número de asientos, pero luego escuchó un golpe, y al voltear a mirar, ve que Demian está en el suelo, y frente a él hay un grandulón que lo está mirando completamente irritado. Aster lo ayudó a levantarse, mientras este se disculpa con el otro, ya que estaba tan distraído que no lo vio venir, pero cuando se estaban yendo, el otro dice que se detengan, y mostrándole la manga de su traje, le dice que lo acaba de manchar. Tomándose la situación con gran calma, Demian se acerca para limpiarlo con más saliva y gritando más al otro. Es por eso que reaccionó conectando un golpe, o eso fue lo que creyó, ya que Aster logró detenerlo justo a tiempo, mientras le dice que se calme un poco, ya que este pequeño incidente no hay que llevarlo a tal extremo, aunque esto aumentó más la furia del otro, quien le pregunta quién se cree que es, pero el que responde es Demian diciendo que es su mejor amigo. El otro dice que si es tan buen amigo, entonces va a estar dispuesto a recibir los golpes por él. Pero esta situación molesta a nuestro prota, ya que no quería llamar la atención, y para su mala suerte, este pequeño conflicto empezó a llamar la atención de todos los estudiantes, y de repente uno empezó a gritar diciendo que no deberían pelear de esta manera, ya que por sus uniformes, esos dos escuincles son magos, y si empiezan a pelear, todos se verán afectados. Es por eso que los de segundo año terminaron levantando una barrera mágica, para que así no haya incidentes. Y al ver esto, los demás estudiantes empezaron a hacer sus apuestas. Esto levantó la moral de Grandolón, quien dice que se llama Aster y es el segundo hijo de la casa Dolampe, y ellos son expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Completamente tranquilo, nuestro prota dice que no viene de ninguna familia noble, así que no es necesario una presentación. Y con una sonrisa arrogante, Aster dice que si es así, seguramente no tiene mucha habilidad, y es por eso que le va a dar el honor de dar el primer ataque. Aunque con una sonrisa burlona, Aster le pregunta si dice esas cosas solamente porque tiene miedo, y sin aguantar tal humillación, el Grandulón se lanzó al ataque. Así lanzó un golpe, pero para su sorpresa, nuestro prota logró esquivarlo. En ese instante acumuló maná en su brazo, mientras le dice que no debería subestimar a sus rivales, y luego conectó un poderoso golpe. Esto lo dejó impactado, ya que según su uniforme, este tipo es un mago, pero no entiende por qué su golpe fue tan pesado, y para aumentar su confusión, Demian usó magia para curar su herida, desconcertándolo aún más. Pero rápidamente levantó su brazo para bloquear un golpe, ya que nuestro prota le dice que no se tiene que distraer, ya que están en una batalla. Así empezó una serie de golpes que ese sujeto apenas lograba bloquear, pero también piensa que esto es una locura, ya que mientras uno lo muele a golpes, el otro está usando magia para curarlo rápidamente. Y sintió que sus piernas estaban empezando a temblar, y piensa que ojalá esto termine rápido. Pero los gritos de los demás estudiantes lo volvieron a la realidad, ya que los demás también se especializan en combate mágico, y lo empezaron a alentar diciendo que su familia es una de las mejores en todo el reino, y quiere que les demuestre a sus tontos magos de lo que son capaces de hacer. Es por eso que despejó su mente con un gran grito de batalla, y rápidamente contraatacó. Después de esquivarlo, nuestro prota dice que no está nada mal, pero mientras estaba en el aire, el otro aprovechó para acumular maná y con gran potencia conectó un golpe. Pero mientras observa cómo el otro se aleja, sintió algo extraño, ya que puede jurar que sí dio en el blanco, pero sintió como si golpeara un costal de algodón. Y es que nuestro prota usó maná no solamente para bloquear el golpe, sino para quitarle potencia, y al caer con gran agilidad, se empezó a limpiar mientras dice que sintió un pequeño cosquilleo. Esto desató la furia del Grandulón, que empezó a cargar con gran potencia,
y mientras lo observa acercarse, nuestro prota dice que tiene que encontrar la manera de terminar esto rápido, ya que si Damian sigue lanzando magia curativa, esto se podrá alargar. Es por eso que cerró los ojos. En sus manos empezó a acumular el maná. Esta es una técnica que creó junto a su antiguo escuadrón y no sigue las leyes de la magia de combate o conjuración, sino que es el uso de maná puro. Y cuando el otro ya estaba cerca, a una gran velocidad conectó el golpe, y esto desató una gran fluctuación de maná. Cuando el brillo desapareció, el grandulón cayó de rodillas y luego se desplomó a sus pies. Todo se quedó en silencio por un momento, y mientras los observa de una manera desafiante, nuestro prota levanta su brazo en señal de victoria, mientras le dice que cualquiera que se atreva a retarlo, sufrirá el mismo destino. En eso todos empezaron a gritar de emoción, ya que un mago fue capaz de vencer a un experto en combate físico. Luego Damian se acerca para celebrar la victoria. Pero para quebrar el momento, alguien llegó gritando que se debe todo este alboroto, y al ver el cuerpo tirado, pregunta quién fue el responsable. Pero para su suerte, los demás estudiantes se estaban ayudando a cubrir todo esto, aunque para arruinarlo todo, Damian grita que fueron ellos. Así, luego fueron llevados a la oficina de uno de los profesores, quien le dice que por haber sido honestos, le va a dejar pasar esto sin ninguna penalización, pero que tengan en cuenta que los estará observando todo el tiempo. Y sin más problemas volvieron al salón, donde afortunadamente aún no había llegado el director, pero mientras estaban buscando sus asientos, los murmullos sobre él no hacían más que comenzar, ya que hasta ahora no pueden creer que un simple mago haya sido capaz de derrotar a un luchador en su propio terreno. Luego pasaron los minutos y el director estaba dando un discurso que se empezó a prolongar más de lo debido y muchos de los estudiantes empezaron a dormir. Aunque luego alguien se acerca al director y tras escuchar su mensaje, el anciano se disculpa diciendo que acaba de aparecer un imprevisto y dejará eso a la profesora Jade. Mientras pararse en la tarima, despertó a todos con un gran grito y dice que debido a que el director se tuvo que ausentar, va a acelerar la ceremonia de ingreso y por eso llama al representante del área mágica, siendo la chica llamada Dahlia Dinai. Esta es la tercera hija de la familia Dinai, y para ponerlo más simple, si The Clan es la familia más poderosa del imperio, los Dinai estarían en el segundo puesto, y en términos de poder, no hay mucha diferencia entre ambos. Y mientras nuestro prota la observa detenidamente, dice que la recuerda bastante bien, ya que causó muchos problemas a los The Clan, y en su vida pasada llegó a ser alguien bastante hábil. Por eso piensa que es bueno tenerla de compañera. Luego llaman al representante del área marcial, un sujeto llamado Polar, y al notar que no mencionaron su apellido, piensa que debe ser alguien sin linaje como él. Pero para que sea nombrado representante, quiere decir que es alguien bastante hábil. Luego empezaron a bajar sus asientos, pero notó que Dahlia lo estaba observando detenidamente. Aunque debido a esto, se tropezó en las escaleras y terminó cayendo. Luego se empezaron a presentar cada uno de los maestros, hasta que al final apareció el profesor Farun, quien está a cargo del curso básico de magia, y esta es la persona a la que le tiene que entregar la investigación de Genji. Y con esto terminó la ceremonia, y fueron al gran edificio donde estaban sus dormitorios, y al entrar al suyo, se da cuenta de que tiene más lujos de lo que logró conseguir en su vida pasada, e incluso los útiles se ven de muy alta calidad. En eso alguien entró por la puerta, y resulta ser Polar, ya que él será su compañero de habitación, quien al ver a nuestro prota, le empieza a decir que no le interesa lo que haga, incluso puede quedarse despierto toda la noche, pero nunca se atreva a interferir en sus propios asuntos, ya que comparten habitación no significa que tiene intenciones de ser amigo, y parándose frente a él para tratar de intimidarlo, le pregunta si está de acuerdo. Nuestro prota se quedó en silencio por un momento, pero no porque lo haya intimidado, sino porque llamó su curiosidad y se pregunta qué tan fuerte será, y para eso, lo mejor es ponerlo a prueba. Por eso se movió a gran velocidad con la intención de atacarlo, y el otro reaccionó bastante rápido, poniendo su mano sobre su arma, mientras él pregunta qué demonios se está haciendo. Esta reacción rápida lo impresionó, ya que se puso en una posición donde podría conectar un corte directo al momento de desenvainar su arma, pero luego se escuchó la voz de Damian. Este le dice que él también puede hacer lo que quiera, incluso si lo escucha cantando después de la medianoche, no tiene que decirle nada. Así se encontró con su amigo, que nuevamente está emocionado, ya que según Lenzi, el primer día de la academia tienen que memorizar todo el lugar para así no perderse. Aster piensa que Lenzi es muy buena convenciéndolo, pero también piensa que no estaría nada mal tener un pequeño paseo, y es que desde el momento que salió al patio, sintió la presencia de 3 magos, y tras concentrarse y detectar qué tipo de hechizos se están usando, se da cuenta que son los interventores. Por eso dice que va a averiguar cuántos de ellos están escondidos. Aunque al principio trató de concentrarse, pero la inalcanzable energía de Damian empezó a agotarlo, ya que es como cuidar a un niño pequeño.
y se enoja con Lance porque seguramente ella sabía que pasaría esto, y por eso dice que va a devolverle el favor, y justo a tiempo, porque Damien empezó a decir que quiere un lago y una estatua en su casa, y con una sonrisa, nuestra prota dice que debería pedírselo a Lance, haciendo que la otra sienta un escalofrío recorrer por todo su cuerpo. Pero nuestro prota también piensa que este paseo tuvo sus beneficios, ya que detectó la presencia de 7 interventores, que seguramente no manejan muy bien el hechizo de sigilo, y como el número es impar, y seguramente hay otros 3 con habilidad escondidos en otra dirección, pero de lo que sí está seguro, es que están rodeando el pabellón de magia, el lugar donde está el laboratorio del profesor Farun, y esto quiere decir que ya tuvieron información de que él es el colaborador de Genji, pero luego detectó la presencia de otro, y este estaba mirando directo hacia Damian, ya que tal vez piensan que él es el mensajero de su hermano, y esto le dará una pequeña apertura para así moverse sin que lo estén vigilando. Así cayó la noche y toda la academia está sumida en un completo silencio, pero de pronto se ve la silueta de un hombre recorrer a una gran velocidad y adentrarse a uno de los salones más lejanos. Ahí otro ya lo estaba esperando y le dice que llegó una nueva orden y todos tienen que reunirse donde está el objetivo, ya que tal parece, Genji supo que lo estaban observando y localizaron al sujeto que está enviando la investigación al profesor Farun, y por eso tienen que atacar esta misma noche. Pero el otro se empieza a asustar, diciendo que este escuadrón solamente está conformado por números simples, que son interventores que solamente se especializan en la infiltración y tienen muy poco poder de ataque, y si les ordenaron atacar a este profesor, los están mandando a una muerte segura, ya que es bien conocido que es un experto en el uso de la magia, y si tan solo tuvieran el interventor número 1, seguramente podrían hacerlo, pero su compañero les dice que no se preocupe, ya que dentro de un momento se va a unir a ellos Callahan, que es conocido como las llamas infernales. Esto lo tranquiliza un poco, ya que él es el segundo mando del escuadrón de ataque de The Clan, pero lo que realmente le preocupa es que a su sujeto no le interesa el daño colateral, y eso quiere decir que los están enviando a una muerte segura. Pero para tranquilizarle un poco, el otro dice que tienen que salir de inmediato, ya que si quieren tener más probabilidades de sobrevivir, tienen que llegar al punto de encuentro antes de la medianoche. Así salieron ocultos bajo el mando de la oscuridad. Pero había alguien escuchando todo esto, y este es nuestro prota, que al escuchar que Callahan estará ahí, dice que esta noche va a ser muy divertida, ya que ese sujeto era alguien muy conocido por su poder de ataque dentro de la familia, e incluso después de que The Clan declaró la guerra a los Blanders, y perdieron a muchos de sus mejores hombres, quedaron muy debilitados, y ese sujeto juró lealtad al jefe de la familia, ganándose así aún más prestigio, y es que su poder fue tan vasto, que llegó a ser conocido como una figura de destrucción, y se lo conoció como el mago definitivo de guerra, pero él aún no está en su pico más alto y por eso tienen que aprovechar para eliminarlo esta misma noche. Pero hay algo que le intriga un poco, y es que dijeron que habían localizado al mensajero de Henry, pero en ningún momento sintió que lo estuvieran siguiendo, y eso quiere decir que hay 2 probabilidades: la 13 que le entregó es falsa, o están usando a alguien como peón, y viendo que Henry se tomó la molestia de darle una serie de libros costosos, quiere decir que él tiene la verdadera, y es por eso que va a empezar a prepararse. Así llegó la medianoche, y bajo la luz de una vela, el profesor Farun está sentado en su escritorio, ya que sabe muy bien que está completamente rodeado, pero no entiende por qué aún no decidieron atacarlo. De pronto, alguien entró por su puerta, y al ver su vestimenta se da cuenta que es un mercenario, pero también descubrió su identidad, ya que es despolar, y lo recrimina diciendo que para trabajos encubiertos, lo esencial es camuflar su rastro mágico, ya que esto es el distintivo de todos los magos. Luego este le entregó un sobre, y ahí se da cuenta que está el sello de Genji. Ahí comprendió por qué The Clan aún no lo había atacado, y es que seguramente estaban esperando que él tenga esto en su poder, y piensa que ese bastardo fue muy descuidado al no tomar previsiones. Pero pensándolo por un momento, dice que ese sujeto nunca deja cabos sueltos, y quiere decir que este debe ser falso, ya que tiene la sospecha de que alguien estaba filtrando la información, y solamente quería confirmar su identidad. De pronto, hubo una explosión que destruyó gran parte de la pared, y apareció un mago pelirrojo, quien con una sonrisa arrogante se presenta como Callahan y le pregunta si escuchó hablar sobre él, pero Farun dice que no, y en vez de decir tonterías, vaya directo al grano, hiriendo el orgullo del otro, que para camuflar su enfado, empezó a sonreír, y luego apuntó a Polar, diciendo que él va a ser primero el que va a eliminar. Así formó un círculo mágico sobre su dedo, pero justo antes de lanzar el ataque, Farun activó su magia, provocando una onda de choque que destruyó gran parte del lugar. Esto se debe al que el profesor se especializa en magia de hielo, contrarrestando así las llamas de Callahan, y al ver que será una lucha difícil, les dice a Polar que desde este momento lo va a tratar como un mercenario y no como un estudiante, y por eso tiene que cuidar su propia vida. Y cuando el humo se empezó a disipar, Callahan dice que vino por el documento de Blander, pero al ver que no se lo van a entregar pacíficamente, va a acabar con ellos.
Así formó un círculo mágico sobre él y la temperatura empezó a aumentar. Pero Farum no se quedó atrás y preparó otro hechizo y lo lanzó antes que el otro, provocando una poderosa explosión y desató un torrente de maná que se podía ver desde lejos. Y desde la distancia, nuestro prota estaba mirando todo esto, y al notar la potencia de los ataques, dice que ya está comenzando la verdadera batalla, y por eso se puso su máscara, ya que esta se le acusaba cuando era el interventor número 1. Así salió disparado directo al campo de batalla. Mientras tanto, en ese lugar, Callahan sigue lanzando sus ataques sin descanso, y es que a pesar de la poderosa explosión, Farum y Polar quedaron intactos, y esto se debe al collar que tiene el mercenario, que resultó ser un artefacto con un hechizo protector de muy alto nivel, y esto les permitió salir ilesos de esta explosión. Es por eso que Farum dice que tal parece será un poco de ayuda, y mientras toca su hombro, su espada comenzó a brillar. Esto es debido a que le acaba de agregar un hechizo de encantamiento, y esto aumentará su poder de ataque, y con una mirada seria, le pregunta si será capaz de bloquear los ataques. Polar dice que lo hará cueste lo que cueste, ya que en esta dura situación no puede permitirse fallar. Así una enorme bola de fuego rompió el muro de hielo, pero con un balanceo de su espada, logró disipar el hechizo, y aprovechando esto, Farum lanzó 3 ataques que dieron directo de lleno a los interventores que iban directo a atacarlos, pero mientras analiza la situación, dice que va a decidir jugársela todo, ya que cuando 2 magos tienen la misma cantidad de poder, solo el que tenga el mejor manejo de maná será el vencedor. Y al ver que Farum empezó a intensificar su maná, este no se quedó atrás, y el maná se empezó a desatar por todo su cuerpo, mientras dice que es hora de probar quién es el más fuerte entre ambos. Así ambas fuerzas empezaron a chocar, pero ni uno daba un paso atrás, y debido a esto, se empezó a formar un poderoso tornado, y esto empezó a arrasar por todo el lugar. Esto dejó asombrados a todos los interventores, que miran atónitos tal muestra de poder, pero justo cuando se estaban por organizar, algo golpeó a 2 de ellos. El otro trató de advertir que un nuevo enemigo apareció en el campo de batalla, pero antes de hacerlo fue eliminado. Este es nuestro prota, que cayó justo frente a los 2 magos, que de inmediato notaron su presencia. Callahan, pensando que es un aliado, le dice que deje de jugar y que venga a ayudarlo, pero justo cuando terminó de hablar, nuestro prota lo agarró del cuello, y mientras lo aprieta, le dice que ese lugar va a ser su tumba, pero rápidamente tendió sus manos y provocó una explosión aprovechando para alejarse de ahí, aunque luego se cubrió la boca, ya que empezó a vomitar sangre. Esto se debe a que usó mucho maná y estaba por tener un contragolpe, pero entre el humo, el sujeto enmascarado apareció una vez más. Rápidamente los demás interventores fueron a su encuentro, pero con una gran eficiencia, nuestro prota activó 2 círculos mágicos y empezó a derrotarlos uno por uno, dejando asombrado a Callahan, ya que cada movimiento que hace no tiene ningún desperdicio y usa la magia de manera muy óptima. Pero rápidamente se da cuenta que lo estaba admirando y activó un multicasting, mientras dice que no sabe por qué un interventor está ayudando al enemigo, pero por tal falta de respeto, va a eliminarlo en ese mismo instante. Así desató su poder, y en el camino iba eliminando sus propios compañeros, y su ataque dio directo en el objetivo, provocando otra poderosa explosión. Y mientras observa caer el cuerpo de sus aliados, se pregunta si pudo eliminarlo. Y al ver que no hay ninguna actividad, sacó 2 pociones para restaurar su maná, y dice que es una pena que haya tenido que eliminarlos, pero no había otra salida. Ahora, tiene que concentrarse en el profesor. Pero justo cuando estaba tomando su poción, se escuchó la voz de nuestro prota, quien le pregunta si eso es todo lo que tiene. Y es que en el cielo, este estaba preparando su hechizo, y mientras se dice que por fuera parece loco, en realidad es frío y sigiloso, y por eso sabía que iba a usar a los interventores como canada. Y esa decisión es la que selló su destino, y de inmediato lanzó la bala mágica, que fue tan rápida que no tuvo tiempo de reaccionar, y esta dio de lleno en su frente, y el conocido como el mago de batalla definitivo quedó sin vida en el suelo. Pero mientras observa su cadáver, nuestro prota dice que su fama no fue infundada, ya que nunca pensó que lanzaría un hechizo tan poderoso cerca de él, y si hubiera trabajado con los interventores, él no hubiera tenido ninguna oportunidad. Luego empezó a revisar su cuerpo, y allá encontró la bolsa dimensional, ya que sabe muy bien que él no confiaba en la gente, y por eso llevaba sus cosas de gran valor, y mientras lo guarda, dice que lo abrirá en un lugar más seguro, ya que al mirar hacia atrás, vio que el profesor Baron se estaba acercando hacia él, y mientras empieza a preparar un hechizo, le pregunta si es uno de ellos, aunque con un tono más relajado. Nuestro prota le pregunta si matar a un miembro de los clan no significa algo para él, así desactivó su ataque, mientras dice que tiene razón. Luego, con un tono serio, le pregunta si Henry dividió la tesis en 2 partes. Aster dice que no lo sabe, pero lo más seguro es que la otra sea falsa, ya que Henry seguramente quería sacar a la luz a la rata, pero también piensa que los interventores poseyeron un gran hechizo de oscurecimiento, y es que a pesar del gran combate que hubo, no hay ningún caballero imperial por la zona.
y es que este hechizo silencia todo el sonido que está atrapado en su rango de alcance. Luego le entrega la tesis a Farion, quien después de terminar su contenido, le pregunta si sabe lo que es. Nuestro prota le dice que sí, y al ver la cara seria que puso, le pregunta si está planeando matarlo. Aunque sabe que es alguien razonable y no querrá perder a un buen aliado, el profesor dice que está de acuerdo, y luego le pregunta si hay algo que desee, ya que Genji solamente se rodea con personas muy parecidas a él, y para poder ganarse su confianza, le pregunta si quiere algo. Por eso, tras pensar un rato, Aster dice que quiere un libro, ya que planea construir una gran torre, y le vendría muy bien que le regale un libro donde escriba su propia visión de la magia. Esto tomó por sorpresa a Farion, quien dice que puede hacer algo así, y tal vez sea muy divertido escribirlo. Luego nuestro prota decide que es tiempo de irse, pero el profesor le pregunta cómo se mantendrán en contacto, ya que él también tiene que enviarle su parte de investigación a Genji. Por eso Aster sacó un extraño collar, y él dice que él tiene un idéntico, y si él rompe una de las perlas, su collar también va a reaccionar, pero si está en una emergencia, puede romper dos para ir de inmediato. Así se retiró del lugar. Y rápidamente los caballeros imperiales llegaron y apresaron a los interventores que aún seguían con vida, y luego evacuaron a todos los estudiantes de alrededor, ya que si ocurrió un segundo ataque, querían estar prevenidos. Y entre ellos ya estaba nuestro prota, que para no levantar sospechas regresó rápidamente, y en el camino se reunió con Demian, y mientras caminaban, recuerda algo importante. Es que pudo sobrevivir al ataque de Karahan, ya que el sello de su corazón se activó y escribió gran parte de la energía, y dice que aún no entiende cómo funciona, o cuáles son las condiciones para activarla, y mientras mira la gran biblioteca, piensa que tendrá que pasar el resto de sus días para encontrar algo de información. En eso, alguien se le acerca y se presenta como Chen Villa, y Aster le pregunta si tiene asuntos con él, y con una gran sonrisa, Aster dice que pelea muy bien, preocupando a nuestro prota, ya que se pregunta si descubrió su identidad, y si es así, tendrá que eliminarlo.